Cuando pensamos en monstruos, a menudo imaginamos criaturas salidas de leyendas, pesadillas o películas de terror. En este canal, como a lo largo de YouTube, se han narrado distintas historias de estos conceptos, pero algunos de los verdaderos horrores no provienen de ficciones, sino de personas reales que, con una frialdad escalofriante, han cometido actos indescriptibles. Los crímenes que estás por conocer revelan las profundidades más oscuras de la mente humana, donde las emociones parecen desvanecerse y el mal toma el control. Estos monstruos de la vida real han dejado cicatrices imborrables en la sociedad, recordándonos que el terror más auténtico no necesita máscaras o disfraces, y que a veces se oculta a simple vista. En las frías y sombrías tierras de la Unión Soviética, durante la década de 1970, un monstruo caminaba entre la gente común, oculto tras una máscara de normalidad. Andrei Chikatilo, un hombre que al principio parecía insignificante y hasta patético, escondía en su interior un oscuro e incontrolable deseo de matar, uno que desataría una de las más aterradoras oleadas de asesinatos en serie en la historia moderna. Este es el relato del monstruo de Rostov, un hombre cuyas acciones sacudieron el núcleo de la sociedad soviética. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936, en un pequeño pueblo ucraniano. En medio de la hambruna provocada por las políticas de Stalin, creció en una época de privaciones extremas, rodeado de hambre, miedo y represión. Según las historias que contaba su madre, su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por los vecinos durante la hambruna, lo que dejó una profunda cicatriz en la mente del joven Andrei. Además, su vida escolar fue un tormento. Chikatilo era un niño introvertido, víctima de burlas debido a su timidez y su incontrolable enuresis nocturna. Esta infancia plagada de sufrimiento y humillación prepararía el terreno para el monstruo en el que se convertiría más tarde. Con el tiempo, Chikatilo intentó construir una vida aparentemente normal. Se casó y tuvo hijos, e incluso trabajó como maestro en varias escuelas. Sin embargo, su conducta cada vez más errática y su incapacidad para establecer relaciones sexuales satisfactorias con su esposa lo llevaron a un aislamiento profundo. Fue en esta época cuando Chikatilo comenzó a actuar sobre sus deseos más oscuros. En 1978, en un giro aterrador, cometió su primer asesinato. Una niña de 9 años llamada Lena Sakovnova. Chikatilo se llevó a Lena a un sitio apartado y ahí desató una violencia desmedida sobre ella. La apuñaló repetidamente y luego intentó abusar de su cuerpo sin vida. Aunque fue detenido poco después, la policía soviética cometió un tremendo error. Otro hombre fue acusado y ejecutado por el crimen, dejando a Chikatilo libre para seguir matando. Esto marcó el inicio de su carrera criminal, que se prolongaría durante más de una década. Los crímenes de Chikatilo no tenían un patrón evidente para las autoridades. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, niños y adolescentes, a quienes atraía con promesas o engaños, llevándolos a lugares apartados como bosques, campos o estaciones de tren abandonadas. Una vez que las tenía bajo su control, Chikatilo se convertía en una verdadera bestia. Sus ataques eran extremadamente brutales y apuñalaba a sus víctimas decenas de veces. Mutilaba sus cuerpos y en algunos casos cometía actos de canibalismo parcial. Lo más inquietante de todo era su aparente fealdad. Después de cometer estos actos monstruosos, Chikatilo volvía a su vida normal, como si nada hubiera sucedido. La policía soviética estaba desconcertada. Aunque varias víctimas fueron encontradas con signos similares de violencia, la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones policiales y la burocracia estancada del sistema soviético impidieron que se vinculara a los crímenes. Incluso en ocasiones en que Chikatilo fue interrogado, su aspecto común y su posición de ciudadano respetable lo protegieron de las sospechas. Además, debido a las estrictas normas morales de la época, los crímenes sexuales no se discutían abiertamente, lo que retrasó aún más las investigaciones. No fue hasta 1990, después de más de una década de asesinatos, que la policía soviética decidió cambiar su estrategia. Se estableció un grupo especializado de investigación y se utilizó por primera vez un perfil psicológico, algo muy avanzado para la época y el contexto soviético. Los investigadores comenzaron a vigilar áreas conocidas por ser frecuentadas por el asesino, y fue así como finalmente, el 6 de noviembre de 1990, Chikatilo fue arrestado cerca de una estación de tren, poco después de haber intentado atraer a otra víctima. En prisión, Chikatilo confesó 56 asesinatos, de los cuales 52 fueron confirmados.
Durante su juicio en 1992, Chikatilo se presentó como un hombre frío y desconectado de la realidad. A menudo gritaba y hacía gestos erráticos, y parecía disfrutar de la atención que recibía. En un momento dado, incluso intentó alegar locura, afirmando que escuchaba voces que lo obligaban a matar, pero los jueces no se dejaron engañar. Fue condenado a muerte y posteriormente fue ejecutado por un disparo en 1994. El caso de Andrei Chikatilo dejó una profunda cicatriz en la Unión Soviética, no solo porque expuso las fallas del sistema policial y judicial, sino también por la brutalidad de sus crímenes, que rompieron el silencio sobre los horrores que podían esconderse tras la fachada de normalidad. Una tarde de marzo de 2001, en la tranquila y pintoresca ciudad de Alemania, Rotemburgo, se escribió uno de los capítulos más perturbadores en la historia del crimen moderno. Armin Meiwes, un ingeniero informático de apariencia común, fue el protagonista de un caso que sacudió al mundo. Su crimen, a pesar de su brutalidad, no fue un asesinato en el sentido tradicional, sino un acto que rayaba lo grotesco, el canibalismo consensuado. Todo comenzó en el inframundo oscuro de Internet, en foros frecuentados por personas con fetiches extremos. Meiwes, bajo el seudónimo de Frankie, publicó un anuncio de que buscaba a alguien dispuesto a ser comido. Aunque esta idea parecía el producto de una mente trastornada, lo más sorprendente de todo fue que alguien respondió. Bernd Jürgen Brandes, un hombre de 43 años, con sus propios deseos autodestructivos, aceptó la invitación de Meiwes, uniendo sus destinos en un pacto que los llevaría a ambos a la fama macabra. El 9 de marzo de 2001, Brandes llegó a la casa de Meiwes. La atmósfera era de expectativa y un inquietante horror. Armin había preparado una cena en la que, curiosamente, la carne de Brandes iba a ser el platillo principal. El encuentro fue escalofriante, no solo por lo que estaba por suceder, sino por la normalidad de los gestos de ambos hombres. Compartieron una botella de vino y discutieron sobre sus deseos, estableciendo los límites de lo que iba a ocurrir. En el sótano de la casa de Meiwes, ansioso y temeroso, empezó a llevar a cabo su macabra fantasía. Con un cuchillo de cocina, comenzó a amputar el miembro de Brandes, quien estaba bajo la influencia de analgésicos y alcohol. La idea de compartir su carne había llevado a Brandes a consentir este acto, creyendo que este era un viaje hacia una experiencia trascendental. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Brandes, aunque en un estado alterado de conciencia, sintió el dolor de esa amputación. Armin, en un momento de locura y a la vez de deseo, cocinó el miembro en un sartén, intentando compartir una cena con su víctima. Pero cuando Meiwes intentó alimentarse de la carne, se dio cuenta de que la experiencia no era lo que había esperado. El acto que había imaginado y deseado estaba convirtiéndose en una mezcla de horror y frustración. La situación se tornó aún más grotesca cuando, tras el primer acto, Meiwes continuó con la brutalidad. Con una calma inquietante, apuñaló a Brandes varias veces en el cuello, llevándolo a una muerte lenta. Mientras lo hacía, grabó el incidente en una cinta VHS, capturando cada detalle macabro. En su mente estaba cumpliendo una fantasía, pero en la realidad se estaba convirtiendo en un asesino. El crimen no salió a la luz hasta diciembre de 2002, cuando un estudiante universitario que había encontrado los anuncios de Meiwes en internet decidió alertar a las autoridades. La policía, al investigar, se encontró con el video del encuentro mortal y con la evidencia escalofriante de lo que había sucedido en la casa de Armin. En su hogar, descubrieron partes del cuerpo de Brandes. En el juicio, que comenzó en 2004, Meiwes argumentó que había actuado con el consentimiento de su víctima, lo cual, en principio, lo protegía de ser condenado por asesinato. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de homicidio y lo condenó a cadena perpetua. El caso de Armin Meiwes sigue siendo uno de los más inquietantes de la historia moderna, no solo por la brutalidad del acto, sino también por las complejas preguntas que plantea sobre la moralidad, el consentimiento y los oscuros rincones del deseo humano. A principios del siglo XX, en la vibrante ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, se desató una oleada de terror que dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de sus habitantes. El asesino del hacha, un criminal que nunca fue identificado, se convirtió en una leyenda oscura, dejando tras de sí un rastro de brutalidad y misterio. Sus crímenes, que ocurrieron entre 1918 y 1919, sembraron el pánico en una comunidad ya marcada por la inestabilidad social y el miedo a lo desconocido. En una época donde la ciudad era conocida por su vida nocturna y su cultura vibrante, la calma se vio interrumpida por una serie de asesinatos atroces. El asesino del hacha atacaba principalmente a familias de inmigrantes italianos, un grupo que se enfrentaba a prejuicios y discriminación en la sociedad estadounidense de la época. Las víctimas eran elegidas al azar, lo que intensificó el miedo entre los residentes
quienes comenzaron a vivir en un estado de alerta constante. El primer ataque documentado tuvo lugar en mayo de 1918, cuando Joseph y Catherine Maggio fueron encontrados asesinados en su hogar. Sus cuerpos mostraban signos de un ataque brutal. La cabeza de Joseph estaba destrozada y su esposa había sido golpeada con un hacha. Lo más escalofriante de este primer crimen fue el que el asesino había utilizado el propio hacha de la familia, lo que hizo que los investigadores se preguntaban si el asesino había estado observando a la familia antes de que llevara a cabo su acto. A medida que los meses avanzaron, el asesino continuó con su ola de crímenes. Los ataques se caracterizaban por su brutalidad extrema y un patrón inquietante. Las víctimas eran golpeadas con un hacha, a menudo en la cabeza, y luego les robaba. Sin embargo, no todas las víctimas murieron, lo que aumentó más el horror de los crímenes. Algunos sobrevivieron para contar sus historias, alimentando el miedo y la intriga. Uno de los asesinatos más notorios ocurrió en marzo de 1919, cuando la familia de una mujer llamada Anna Schneider fue atacada. Anna sobrevivió al brutal ataque, pero su hija de 2 años perdió la vida. Este caso fue particularmente impactante, ya que Anna no solo fue brutalmente golpeada, sino que también fue despojada de su tranquilidad como madre, lo que intensificó el temor en la comunidad. Otro caso impactante fue el de los hermanos Luis y Rosalind Bader-Lemmy, quienes fueron atacados en su hogar. Luis fue golpeado hasta quedar inconsciente, pero su hermana Rosalind logró sobrevivir y proporcionar una descripción del atacante. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la policía no pudo encontrar al culpable, lo que aumentó más la sensación de impotencia en la población. A medida que los asesinos continuaron, la ciudad de Nueva Orleans se sumió en el caos. Las comunidades comenzaron a organizar vigilancias y patrullas nocturnas, tratando de protegerse del misterioso asesino. La situación se volvió tan alarmante que se publicaron cartas anónimas en los periódicos, en las que el asesino declaraba que volvería a atacar. Lo comentaba aún más el pánico. Uno de los mensajes más notorios fue una carta que se publicó en el diario Times-Picayune, donde el asesino afirmaba que no podía resistir la música de jazz y prometió no atacar a nadie que estuviera tocando jazz en su hogar en la noche del 13 de marzo de 1919. Esta peculiar advertencia llevó a muchas familias a realizar fiestas de jazz en sus hogares en un intento de protegerse del asesino. A pesar de la amplia cobertura mediática y los esfuerzos de la policía, el asesino del hacha nunca fue atrapado. Con el tiempo, la violencia cesó abruptamente y los asesinatos se detuvieron. En 1920, el misterio del asesino del hacha se desvaneció y la ciudad comenzó a recuperar su sentido de seguridad. El caso quedó sin resolver y con él surgieron muchas teorías y especulaciones sobre la identidad del asesino. Algunos creían que podía ser un maníaco, mientras que otros argumentaban que era un miembro de la comunidad que conocía bien a sus víctimas. La falta de evidencia y el cierre del caso dejaron a la comunidad de Nueva Orleans con más preguntas que respuestas. En la década de 1970, en Argentina, un oscuro y perturbador capítulo de criminalidad familiar se escribió con el nombre de Clan Puccio. Esta familia se hizo famosa por sus brutales crímenes y secuestros, que no solo revelaron una sorprendente complejidad en sus métodos, sino también el horror que puede surgir de la propia unidad familiar. Su historia es un relato escalofriante de manipulación, ambición y un miedo que corre por la espalda de quienes se cruzan en su camino. La familia Puccio estaba compuesta por Arquímedes Puccio, un hombre carismático y manipulador, su esposa Epifanía y sus hijos Alejandro, Daniel y Guillermo. Arquímedes había sido un exgerente de la policía y a pesar de sus antecedentes, la familia mantenía una fachada de respeto y consideración en la sociedad argentina. Sin embargo, tras esta imagen de normalidad se escondía una vida de oscuridad. La familia comenzó a llevar a cabo una serie de secuestros en la década de 1970. En medio de una atmósfera de inestabilidad política y económica en Argentina, la situación en el país, caracterizada por la violencia y la represión de la dictadura militar, creó un clima propicio para sus actividades delictivas. El modus operandi del Clan Puccio se centró en el secuestro de personas adineradas para extorsionar a sus familias. Su primer secuestro notorio fue el de José Luis Cabezas, un empresario muy conocido en Argentina, que fue secuestrado en 1974. El clan exigió un rescate exorbitante, lo que dejó a la camisa de Cabezas en una situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos, el clan mató a su víctima después de recibir el rescate, lo que muestra una falta de escrúpulos que sería característica de sus crímenes. Otro caso destacado fue el secuestro de Silvia Siriaco,
quien fue capturada en 1975. La familia, tras recibir el rescate, liberó a la víctima, pero su comportamiento siguió siendo amenazante. Este tipo de acciones comenzaron a generar un patrón que puso en alerta a las autoridades. El clan Puccio continuó con su serie de delitos, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más temidos de la época. A pesar de su vida criminal, los Puccio llevaban una vida normal en su vecindario de San Isidro. La familia era conocida por su comunidad, y Arquímedes a menudo se presentaba como un hombre de negocios exitoso. Sin embargo, sus hijos estaban cada vez más involucrados en las actividades delictivas y comenzaron a formar parte del proceso de secuestros. El papel de Arquímedes era fundamental. Él era el líder del clan, quien trazaba las estrategias y daba las órdenes. Sus hijos, Alejandro y Daniel, actuaban como cómplices, llevando a cabo las tareas más difíciles. La esposa de Arquímedes, Epifania, aunque más distante de las actividades delictivas, también era cómplice, en el sentido de mantener la fachada familiar y ayudar a cubrir las huellas de su familia. El caso de la familia Puccio comenzó a desmoronarse cuando la policía comenzó a investigar varios secuestros en la zona. En 1976, el clan secuestró a Jorge Antonio, un empresario de construcción. A medida que el secuestro avanzaba, la policía se acercaba cada vez más a la captura de los Puccio. Finalmente, después de una serie de pistas y testimonios de víctimas liberadas, se realizó una redada en la casa de la familia. Durante el arresto, la policía encontró evidencia escalofriante que apuntaba a la culpabilidad de la familia. Los investigadores recuperaron documentos que mostraron los rescates exigidos y la planificación de los secuestros. La familia fue detenida, y tras un largo proceso judicial, Arquímedes y sus hijos fueron condenados a prisión. El juicio del clan Puccio fue un evento mediático que capturó la atención de Argentina. Durante el juicio se revelaron detalles espeluznantes sobre la familia. La falta de remordimiento de Arquímedes y su manipulación de los miembros de la familia sorprendió a muchos. Fue hasta 1980 cuando Arquímedes fue condenado a 25 años de prisión. Sus hijos también enfrentaron penas severas, aunque no todas las sentencias fueron tan drásticas como se esperaba. La comunidad, horrorizada por la relevancia de sus crímenes, exigió justicia, y el juicio del clan Puccio se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen en Argentina. El legado del clan Puccio es de uno de terror y desconfianza. La historia de esta familia ha sido objeto de documentales, libros y películas que examinan no solo sus crímenes, sino también la dinámica familiar que permitió que estas atrocidades sucedieran. La historia también sirve como un recordatorio de cómo el mal puede acechar incluso en los lugares más insospechados dentro de la propia familia.